Hola, bienvenidos al curso de estudio en línea sobre las materias de Historia, Historia de México e Historia Universal para el examen de ingreso a la UNAM. Antes de comenzar, es importante detenernos para revisar algunos aspectos de nuestro sistema de trabajo. A lo largo del video, en la pantalla, irá apareciendo información importante para considerar para su estudio. Entonces, podemos decir que estos son los aspectos más importantes de cada una de las unidades temáticas que deben de recordar para poder resolver de manera efectiva cada una de las preguntas que les pudieran hacer en el examen. En esta primera sesión abordaremos el tema la historia, donde revisaremos las principales características sobre el método de estudio del historiador. La historia es considerada la ciencia que estudia y analiza el desarrollo de la humanidad a través del tiempo, lo que significa que busca reflexionar sobre los acontecimientos del pasado. Tiene como objetivo tratar de comprender cómo en el pasado se crearon las condiciones sociales que le dan forma al presente en la actualidad, lo que lo lleva a tratar de entender las acciones de causalidad que existen entre el ayer y el ahora, empleando análisis de causa-efecto que se caracterizan por indagar sobre las causas que dieron origen a los acontecimientos históricos en un tiempo determinado, es decir, cómo es que un hecho histórico se comportó en el tiempo y en el espacio, y así, con todo esto, finalmente poder reflexionar sobre las consecuencias que trajo este acontecimiento para la historia de la humanidad. Heródoto es considerado el padre de la historia, pues es la primera persona en realizar un análisis estructurado de las acciones humanas y sus consecuencias en su obra Historia, o 9 libros de historia. Todos los acontecimientos históricos ocurren en un espacio determinado de tiempo, por lo que consideramos que tiempo histórico es ese espacio de tiempo en el que ocurren los fenómenos sociales, es decir, en el periodo de tiempo en el que se desarrollaría un proceso histórico, que como ha señalado el historiador Fernand Braudel pueden ser de corta duración, mediana duración o larga duración. Respecto a las definiciones que se han dado sobre la historia, muchos historiadores han teorizado y definido cuál es la utilidad que ésta tiene para la humanidad. Sin embargo, para el examen es importante analizar las definiciones que han dado al menos 3 de ellos. Heródoto, padre de la historia, fue el primero en enfatizar sobre la importancia de esta para explicar el presente. En su obra señalaba que la historia es la maestra de la vida y la testigo de los tiempos. Carlos Marx fue un economista, sociólogo e historiador, creador de la corriente del materialismo histórico. Él consideraba que la sociedad estaba integrada por 3 estructuras sociales: una infraestructura, una estructura económica y una superestructura, siendo para él la estructura económica la más importante por ser esta la base de los valores y de las ideas de cualquier sociedad. A su vez, consideraba que la historia humana se había dividido en diferentes modos de producción de riqueza, siendo estos la base de una dinámica que llevaría a la creación de un sistema de desigualdades sociales y más tarde hacia la lucha de las clases entre estos grupos por conquistar o bien por defender sus privilegios sobre los modos de producción. El otro es Pierre Vilar, que fue un historiador francés fundador de la corriente de la historia total. Él consideraba que los periódicos formaban parte de la historia porque ellos nos enseñaban las relaciones que existían entre la vida actual y las sociedades del pasado. Desde su presente, el historiador lanza preguntas hacia el pasado, en la búsqueda de respuestas a sus inquietudes. A partir de ese momento comienza el trabajo objetivo de la ciencia histórica, como una ciencia social que cuenta con un método para investigar. Los pasos de investigación históricas son los siguientes. En primer lugar, tenemos la elección del tema de investigación, donde se hacen las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuándo? Y ¿cómo? Posteriormente tenemos la selección de fuentes, que es donde se eligen las fuentes cuya información permitirá comprender el fenómeno social a estudiar. Más tarde tenemos la crítica documental, que se divide en dos: crítica interna y crítica externa. La crítica interna hace un análisis o verificación de los testimonios que se encuentran en las fuentes, en las cuales se pregunta quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, mientras que la crítica externa examina la autenticidad del documento y pertenece a la época determinada que estamos estudiando. El cuarto paso es la explicación, que es donde se desarrollan las hipótesis e interpretaciones de los fenómenos sociales a través de sus relaciones causa-efecto. El quinto paso pertenece a la divulgación, que es el momento en el que se buscan algunos medios de difusión para poder dar a conocer los resultados de la investigación. Los historiadores abordan su objeto de estudio mediante el uso de fuentes históricas que les sirven como fuentes de información para conocer más sobre el pasado. Estas pueden ser de 3 naturalezas: escritas, gráficas o materiales, y se clasifican en 4 tipos.
Fuentes primarias son aquellas que fueron creadas en la época. Algunos ejemplos de ellas podrían ser recibos, decretos, tratados oficiales o periódicos. Fuentes secundarias, creadas en una época posterior al fenómeno social. Esto puede ser libros, artículos de revista e incluso películas donde se aborde algún tema del pasado. A su vez, ambas pueden ser fuentes directas o fuentes indirectas. Las fuentes directas se caracterizan por haber sido creadas con la intención de dejar testimonio de lo ocurrido para la posteridad. Un ejemplo de ello podrían ser crónicas, códices, tratados o inscripciones, mientras que las fuentes indirectas son creadas sin ninguna intención de dejar testimonio sobre el pasado. Sin embargo, lo terminan dando. Pueden ser edificios, utensilios, huesos, armas, fotografías, vestimenta, joyería, en fin, un sinfín de productos que son resultado de la vida material de las sociedades. Otro aspecto muy importante de la investigación es la periodización. Esta es una herramienta que nos sirve para ordenar los acontecimientos ocurridos en el tiempo en un orden cronológico, es decir, para poder ordenar los acontecimientos y saber qué ocurrió primero y qué ocurrió después, lo cual facilita comprender cómo ocurrieron los procesos en el tiempo histórico. Antes ya vimos que el tiempo histórico es el espacio de tiempo en el que ocurren los fenómenos sociales. En el siglo XIX, la escuela positivista decidió dividir de manera arbitraria el tiempo histórico para profundizar en su estudio. La primera gran división fue hecha partiendo de la aparición de la escritura y, por tanto, de la existencia de fuentes escritas para el estudio del pasado. Así fue como la historia de la humanidad quedó dividida en dos grandes bloques, uno llamado prehistoria y otro llamado historia. El bloque conocido como prehistoria iría desde la aparición del hombre hace 2 millones de años antes de Cristo hasta la creación de la escritura en el año 3500 antes de Cristo, mientras que el bloque de la historia iría desde la aparición de la escritura en el 3500 antes de Cristo hasta llegar a nuestros días. Segundo día, tercer día, cuarto día. A su vez, los positivistas dividieron el bloque de la historia en 4 periodos más para poder comprender aún mejor los procesos históricos ocurridos, por lo que desarrollaron 4 edades o épocas. Cada etapa quedaría caracterizada por ser un periodo de tiempo en el cual gran parte de las sociedades sobre el planeta actuaron de maneras muy semejantes y estarían marcadas por la caída de esas formas de vida y las repentinas transformaciones hacia nuevas formas de coexistencia. Así, la Edad Antigua inicia con la invención de la escritura en el 3500 a.C., para finalizar con la caída del Imperio Romano de Occidente y su capital, Roma, en el 476 después de Cristo. Una eternidad más tarde. La Edad Media inicia justo en el mismo proceso con el que termina la Edad Antigua, es decir, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, para finalizar con la caída del Imperio Romano de Oriente o de su capital Constantinopla en el año de 1453 después de Cristo. Muchos meses después. Le sigue la Edad Moderna, que iniciará con la caída del Imperio Romano de Oriente o Constantinopla en 1453 para finalizar con la Revolución Francesa en el año de 1789. Finalmente, la Edad Contemporánea inicia con la Revolución Francesa en 1789 después de Cristo y no ha culminado, es decir, sigue vigente hasta nuestros días. La historiografía es el conjunto de técnicas de investigación, métodos, perspectivas y teorías resultantes del análisis de los datos aportados por las fuentes históricas. Esta busca generar una interpretación sobre el origen, desarrollo y consecuencias de los fenómenos históricos. A partir del siglo XIX aparecieron diferentes corrientes historiográficas de interpretación sustentadas en el pensamiento científico, que han buscado interpretar y comprender el desarrollo de los fenómenos históricos. Entre las más destacadas tenemos el positivismo, desarrollado a inicios del siglo XIX por Augusto Comte, partió de la idea del progreso y del desarrollo científico, para dividir a la historia en 3 grandes etapas, una etapa teológica, una etapa metafísica y finalmente una etapa positiva marcada por el progreso. Su principal exponente fue Leopold von Ranke. Entre sus planteamientos se encuentra la idea de que el estudio de la sociedad debería de darse con base en las ciencias experimentales, a partir de la formulación de leyes generales para comprender los comportamientos históricos, que cada etapa debe ser mejor que la anterior y hay una tremenda negativa por interpretar los datos de la fuente. El materialismo histórico, desarrollado a mediados del siglo XIX por Carlos Marx y Federico Engels, creó una interpretación de la sociedad que partió de la dialéctica de Hegel para enfatizar la importancia de la existencia de polos contradictorios y de luchas de fuerzas sociales.
Consideran también la existencia de leyes sociales que pueden explicarse a través de las relaciones materiales y de producción. Entre los planteamientos de esta corriente se encontró la idea de que la historia es el producto de la lucha de clases, que las ideas y los valores de las sociedades están determinados por la base económica, finalmente que la historia se divide en modos de producción, que van organizados desde el modo de producción primitivo hasta llegar al modo de producción comunista. El historicismo, desarrollado a principios del siglo XX por Benedetto Croce, se opuso al positivismo, pues consideraba que los hechos históricos son únicos e irrepetibles y que sólo pueden ser comprendidos a través de la experiencia subjetiva de la historia. Por ello es que entre sus planteamientos tenemos la idea de que la vida y la realidad son historia, y que la experiencia es el único camino para comprender los procesos del pasado. La muñeca fea. La Escuela de los Anales, desarrollada a mediados del siglo XX por Marv Locke, Lucien Febvre y Fernand Braudel, consideran la existencia de patrones de pensamiento y conducta humana que se repiten a lo largo del tiempo. La Escuela de los Anales planteó que la importancia del medio geográfico era fundamental para comprender los procesos históricos. El estructuralismo, desarrollado a mediados del siglo XX por Claude Lévi-Strauss, analiza la realidad de la sociedad como un complejo sistema de relaciones que producen significados y estructuras. Por eso, el estructuralismo plantea que la sociedad es un conjunto de estructuras organizadas de manera compleja. Así es como llegamos al fin de nuestra primera sesión en línea. Lo han hecho muy bien. No olviden entrar a las carpetas para bajar toda la información didáctica que se encuentran en ellas. Nos vemos pronto en nuestra clase en vivo.